Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que te glorifiques una vez más y que tu palabra sea viva y eficaz y que caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús declaramos victoria y una noche de milagros según la enfermedad, la necesidad, según el motivo por el cual, Señor, cada uno de los que están aquí, Padre, ha llegado a este lugar, seas tú desatando, Señor, tus promesas y el milagro, Dios, por el cual, Dios, estamos perseverando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Bien, cuando uno está en una etapa de su vida, yo creo que todos hemos pasado por esos episodios en donde tú te sientes un poquito como acomplejado, con baja autoestima. Bueno, voy diciendo cifras o características de las cosas que uno puede, porque de pronto alguien dice, no, yo nunca he sentido eso, no, a mí nunca se me ha bajado la autoestima, yo siempre la he tenido arriba, al pico, al 200%, pero hay episodios que por distintas circunstancias pues nos toca enfrentar. Ya a algunos se les baja la moral, la autoestima, la seguridad, otros pues tenemos que enfrentar complejos de alguna forma por situaciones físicas, otras por situaciones almáticas, emotivas, lo que sea, pero tenemos que enfrentar de alguna forma en algún momento episodios como los que te he nombrado o los que se derivan, para que de pronto digan, ninguno de esos tiene que ver conmigo, y todos los sinónimos habidos y por haber, como dice Pablo en Gálatas, y todos los semejantes a ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, yo personalmente me tocó vivir muchos temas de donde no creía en mí mismo. Creo que ese en particular nos pasa a todos ya. De pronto podía hacer muchas cosas, pero para dar ese paso no tenía la seguridad, ¿ok? Eso me pasaba a mí, y de alguna forma no era lo que yo quería proyectar y mucho menos lo que quería hacer. Esa lucha entre lo que sientes y lo que realmente eres, creo que en los distintos ejemplos que puse, todos las hemos tenido en algún momento. Y obviamente tú no te sientes satisfecho porque no es el resultado que esperas de todo lo que pues deseas lograr o alcanzar de alguna forma cuando te quieres proyectar en la vida, pues acerca de algo, o alcanzar metas o alcanzar sueños ya. Y son cosas que a la postre te limitan ya para alcanzar las cosas que tú deseas. Y cuando yo llego al Señor, pues uno no llega con un equipaje nuevo. O sea, que tú llegas a la iglesia y vacías, o sea, sacas todas las cosas y la basura con la que llegas al Señor, y el Señor te comienza a instalar cositas nuevas para que tú sientas eso no pasa así, ¿ok? Uno llega con equipaje totalmente del mundo y tú sigues cargando ese equipaje por mucho tiempo, amén, hasta que el Espíritu Santo comienza a hacer la obra y a regenerar tu vida, ¿ok? Y esas inseguridades pues siguieron de alguna forma pues caminando conmigo, ya, y no solamente cuando estaba en el mundo veía mucha gente sobresalir, veía mucha gente que hacía cosas que yo en mi interior quería hacer y yo decía, yo lo puedo hacer, pero no lo hacía. Entonces me tocó lidiar con el servicio y ver cómo había gente que desarrollaba un don, desarrollaba un talento, y yo no podía de pronto hacerlo. Aún estando en el Señor me tocó lidiar con eso, pero antes no tenía manera de contrarrestar ese tipo de situaciones. Pero cuando uno conoce al Señor, uno como que comienza a darle la oportunidad para que el Espíritu de Dios comience a regenerar esas áreas y a reprogramar tu manera de verte y la manera de proyectarte, amén. Entonces Dios comienza a restaurar muchas cosas, no solamente por fuera, sino también por dentro. Pero creo que de alguna forma uno en este camino tiene que lidiar con esas cosas, amén. ¿Sabes? Y la Biblia, ¿por qué te digo esto? Porque hay momentos en los que el enemigo te hace creer que tú eres una persona insignificante, que eres una persona que ha nacido para que no se note lo bueno que tú eres o el talento que tú tienes
o las capacidades de pronto que están dentro de ti escondidas, pero que de alguna forma no puedes desatar por esas mismas limitaciones que te has puesto tú mismo. Amén. Y eso creo que en alguna forma muchos las hemos vivido y muchos tal vez en el Señor las están viviendo, ¿ok? No hay por qué sentirse de pronto disminuido o de alguna forma sentirse que aún estamos en la cola, que aún estamos debajo, que aún estamos de pronto opacados por ese tipo de situaciones, ¿ok? Cuando yo comencé a caminar con el Señor y a sentir que eso todavía estaba conmigo, Dios comenzó a trabajar en mi corazón, en mis pensamientos, en mi carácter, para verme de una manera mejor. Amén. Una cosa es como tú te veas y otra cosa es como tú lo hagas. Hay dos áreas, dos plataformas en donde Dios tiene que trabajar. Dios primero te llena de seguridad. Dios primero transforma tus inseguridades en un potencial que Él va a utilizar el día de mañana. Amén. Recuerda que cuando todos esos grandes hombres de Dios fueron llamados, nosotros hablamos de la victoria, hablamos de lo grande que fue Moisés, de lo poderoso que fue un hombre como Josué, pero todos ellos llegaron con inseguridades. ¿Recuerdas a Gedeón cuando Dios lo llamó? ¿Recuerdas cuando Dios llamó a Moisés? ¿Recuerdas cuando José comenzó en ese camino? Todos comenzaron y todos comenzamos con ese tipo de limitaciones en nuestra vida. Amén. Todos conocemos la historia y el resultado de esos personajes, de esas biografías, y sabemos que Dios puede hacer cosas grandes con nuestra vida. Pero quería compartirte eso porque de pronto sentí que muchos de nosotros luchamos con eso, aún llegando del Señor. Me tocó ver cómo personas lo hacían mejor, cómo personas predicaban, cómo personas dirigían grupos, cómo personas de pronto en lo que yo pues me quería enfocar, pues lo hacían mejor. Y yo decía, algún día yo podré hacer eso, algún día yo podré hablar más de media hora, algún día yo podré estar delante de un grupo de personas y predicarle la palabra. Algún día eso era la manera como hace 20 y pico de años yo trataba de proyectar mis limitaciones y mis inseguridades. Amén. ¿Sabe? Pero Dios es un Dios de milagros. Me dice amén a eso. Dios no solamente sana enfermedades. Dios no solamente transforma el agua en vino. Dios no solamente puede hacer que una enfermedad desaparezca. Dios no solamente hace hablar a los mudos y escuchar a los sordos. Dios también hace milagros en tu corazón. Amén. Y hay cosas que de pronto detienen ese mover de Dios en nuestra vida y impiden que nosotros podamos de pronto acceder a ese escenario de poder que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Cuando Él nos quiere usar. Y he cogido algo que mientras pensaba en el título de esta meditación me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchos milagros que tienen que ver con elementos que Dios utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Amén. ¿Cuántos recuerdan que Dios, pues todos sabemos que Dios hizo caer pan, ¿cierto?, del cielo? Todos sabemos que Dios provocó fuertes vientos para que una manada de codornices llegaran y aterrizaran sobre el campamento de Israel y ellos pudieran comer carne. Todos saben eso, ¿cierto? Todos saben que cuando llegaron a X desierto y querían tomar agua, las aguas estaban amargas y hubo un milagro que Dios hizo y las aguas fueron endulzadas, ¿cierto? Me dice, venga eso, ¿me están siguiendo? ¿Cuántos saben que cuando el profeta Elías estuvo en el arroyo de Querí, Dios lo alimentó con pan y con carne, de día y de tarde? Me dice, venga eso. ¿Cuántos saben que cuando Dios llamó a Pedro, escúcheme bien, el milagro tuvo que ver con una pesca milagrosa? Me dice amén a eso. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo la dieta de Dios? Hay momentos, escúcheme bien, en que los milagros se parecen, pero Dios no los hace de la misma forma. Amén. Unos los hace desde una barca, otros los hace desde un escenario de desierto, otros los hace tal vez a través de una viuda como la de Sarepta para alimentar al profeta en aquel entonces. Amén. Pero, ¿sabe? Hay un milagro también que tiene que ver con la misma dieta que Dios utilizó desde la antigüedad, y es la multiplicación de los panes
y de los peces. Y otra vez encontramos algo semejante en la dieta de Dios para hacer milagros. Amén. He titulado este mensaje Milagro Fit. ¿Ok? Milagro Fit, porque Dios de alguna forma utiliza cosas que nos hacen ver mejor. Aquellas cosas que en algún momento nos imposibilitaban, nos limitaban e incluso nos hacían rayar tal vez en lo ridículo y exponernos a la burla de mucha gente y a los comentarios de mucha gente que cuestionaron nuestra fe y los sueños que de pronto, por alguna razón, ellos se llegaron a enterar que habían en nuestro corazón. Escúchenme bien, Dios se encargará de revertir todas esas cosas. Amén. ¿Sabe? En esta historia veo una persona que de alguna forma no es el protagonista de la historia. Era una persona, era un transeúnte. Ni siquiera estaba escuchando el sermón que Jesús estaba dando. Ni siquiera estaba atento a lo que los apóstoles estaban insinuando. Ni siquiera se percató de la cantidad de gente que había en ese lugar. Amén. Y quiero leer para ti Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. ¿Cómo se llama el mensaje? Milagro Fit. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Okay? Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ojo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ojo ese detalle. Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero probó a Felipe. Felipe le respondió, Señor, 200 denarios. ¿De dónde sacó Felipe esa cifra? De pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Amén. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo de peces también repartió cuanto ellos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda absolutamente nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. ¿Me dice amén a eso? Okay. Me llamó la atención que lo llaman profeta, pero Jesús no dio ninguna palabra profética. Jesús hizo un tremendo milagro. Amén. Una de las cosas más fáciles, escúchenme, y yo tengo que lidiar con eso, una de las cosas más fáciles para los cristianos es subir de peso. Porque nosotros comemos, nosotros no podemos hacer más nada sino divertirnos de manera sana y comer y comer y comer. Y muchos de nosotros, en el caso mío, yo me subo nada más viendo una publicidad de hamburguesa. Yo me subo de peso. O sea, yo me subo cuando llego a donde mi suegra y puedo sentir el olor de la sazón, el arroz, la lenteja, todas esas cosas. Yo me subo de peso con eso, con el olor. Pero escuche, bajar de peso es difícil. Subir es fácil, bajar es difícil. Amén. Porque hacer algo es más fácil que dejarlo de hacer. ¿Me dice amén a eso? Escúcheme, hacer algo es más fácil que dejarlo de hacer. Entonces, mire, es más fácil dejar de venir a la iglesia que venir a la iglesia. Esa es la verdad. Mucha gente prefiere decir, yo voy el domingo. Y el domingo, pues el Señor entiende y el Señor me disculpa y el Señor me ama y el Señor va a estar ahí. Es más fácil dejar de servir
que servir al Señor. Dice, no, si yo sirvo me comprometo, el pastor me comienza a llamar, me mete en un grupo de WhatsApp, me mete en una lista de difusión, me manda mensajes, tengo que ir a reunión. Es más fácil dejar de hacer algo que comenzar a hacerlo. Si me hago entender, es difícil y esa es la realidad. Pero cuando usted realmente quiere que Dios haga un milagro, usted tiene que invertir ese orden de prioridades. Amén. Tú no puedes estar queriendo que Dios te use y no quieres servir. Tú no puedes estar queriendo que Dios te prospere y no cumples los principios de la palabra. Amén. Tú no puedes estar queriendo que Dios te dé un trabajo y no vas a tocar la puerta y no estás orando y no eres diligente con lo que te toca hacer a ti. Si me hago entender, con lo que te corresponde en la parte del milagro. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, es más difícil hacer las cosas que dejarlas de hacer. Y para mí es difícil, y para muchos de los que estamos aquí en el caso de hacer una dieta, es difícil dejar de comer. Pero para este tiempo, escúchame bien, Dios permite a veces ciertas situaciones en los tiempos de cada uno, en los propósitos de cada uno, para alcanzar lo que Él tiene planificado con cada uno de nosotros. Dios, escúchame bien, busca las maneras de que el propósito que Él tiene contigo, no lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere provocar en ti, se cumpla. Amén. Y Dios va a utilizar los mecanismos, las herramientas, las circunstancias, los tiempos, los escenarios, las personas para provocar eso. ¿Me dice amén? Me dice amén. Se acercaba la Pascua. ¿Cuál era el contexto? Se acercaba la Pascua. Jesús era una persona estratégica. Jesús venía de hablar con la samaritana, recuerda, y le dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Era una persona estratégica. Él pasó del mar de Galilea al mar de Tiberia. Jesús se caracterizaba por utilizar los mares para predicar la palabra, porque los mares proyectaban su voz hacia las multitudes. Me dice amén. Él utilizaba los montes para que la gente se asentara, se ubicara debajo de los montes y pudieran escuchar la proyección de su voz de manera más fuerte y proyectarla a multitudes, no a unos cuantos. Jesús era un estratega. Jesús sabía lo que hacía. Amén. La Biblia lo declara y Él sabía lo que tenía que hacer. Amén. Pero dijo eso para probarlo. Amén. Entonces, uno de los milagros más maravillosos es la multiplicación de los panes y los peces. Muchas veces hemos leído esta historia y encontramos el protagonismo en todo lo que hizo Jesús, en la multiplicación de estos elementos. Pero sabe, en el contexto hay otras situaciones. Amén. Te hablé de lo insignificante que uno se puede sentir en algún momento, porque las cosas no se le dan, porque uno tiene temores, porque uno tiene limitaciones, porque uno siente, incluso estando en el Señor, ¿qué tengo yo para hacer? ¿Será que Dios se puede fijar en mí? ¿Será que yo tengo talento? ¿Será que yo puedo dirigir una casa de fe? ¿Será que yo puedo predicar algún día? ¿Será que yo puedo cantar? Y vamos creando, ni siquiera Satanás entra a etiquetearnos, sino nosotros mismos comenzamos a proyectar una imagen limitante ante los desafíos que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y muchas veces hemos leído esta historia y hemos enfocado nuestra mirada y nuestra enseñanza y el consejo de la palabra nada más en lo que Jesús hizo. Pero hay un personaje, Juan capítulo 6, verso 9, del cual habla esta historia. Ni siquiera dice su nombre, ni siquiera dice la edad, ni siquiera dice si estaba en Ara, en Éxito, o si estaba en Ísimo, no dice nada. Era un pelado que pasaba por ese lugar, un transeúnte. Juan capítulo 6, verso 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, amén, pececillos, o sea, pequeño, más que esto, dijo Andrés, para tantos. O sea, era un joven que llevaba una compra pequeña. Eso me lleva a entender, no lo dice la Biblia, que era para pocas personas, era para una familia que iba a compartir. No sabemos si la condición era la misma condición de la viuda de Sarepta, que tenía muy poco para comer y estaba diciéndole al profeta, comemos esto y nos vamos a quitar la vida. No sabemos si era la condición, pero era poco lo que él llevaba en la cesta.
No sabemos si era lo único que tenían para comer ese día. No sabemos, de alguna forma, si él era miembro de la familia. Porque qué tremenda responsabilidad entregarle a esos discípulos irresponsables esa compra, no siendo de ellos. Llegar él sin nada y decir, bueno, y los panes y los peces, no se lo dejé a un tal Felipe o se lo dejé a un tal Andrés. Entonces, de pronto, el entorno que rodeaba a ese personaje tampoco era fácil. Amén. Escúcheme, era una persona, no era un transeúnte, era una persona que si usted no quiere, la Biblia lo podía registrar, y si no, la Biblia no lo registraba. Amén. Porque el que estaba gobernando toda la situación era el Señor, era Jesús. Y Jesús no necesitaba multiplicar panes y multiplicar peces. Él podía provocar que algo pasara y alimentar a esas personas. ¿Por qué no multiplicó los 200 denarios? ¿Por qué cuando tal vez pudo haberle dicho a Judas, quien manejaba las finanzas del ministerio, Judas, ve al arca de las ofrendas, ve al alfolí y recoge algo que el Padre, como hizo con el pez, cuando pagó el impuesto, que sacó la moneda de la boca del pez, porque él utilizó a una persona que de pronto no era protagonista en la historia. Amén. Escúcheme bien, y eso conecta con lo que te dije al principio. ¿Sabes? Cuando tú no crees que eres capaz, Dios cree que sí eres capaz. Amén. Cuando tú crees que Dios no te puede usar, Dios dice, sí te voy a usar. Amén. ¿Sabes? Dios pudo usar apóstoles como Pedro, como Felipe, como Andrés, que estaban ahí para manifestar el poder de Dios y hacer una oración y el poder de Dios, del Padre, descender y los cielos sean abiertos. Era lo que los profetas habían dejado por escrito que Jesús hacía en la antigüedad. Pero Dios quiso usar a una persona indiferente a los discípulos, una persona totalmente anónima, totalmente tal vez sin ninguna capacidad de protagonizar una historia tan importante en la palabra. Amén. ¿Sabe? Y eso representa tal vez la radiografía de muchos de nosotros. Amén. Personas que hemos llegado a este camino de manera anónima, pensando que tal vez el Señor no pueda hacer mayor cosa con nuestra vida. Amén. Porque cargamos una serie de situaciones sobre nuestros hombros. Amén. Que de pronto no nos dan el crédito suficiente para creer que Dios puede utilizar nuestro don, nuestro talento en nuestra vida para glorificar su nombre en la vida de otros, en la vida de los tuyos. Amén. ¿Sabe? Cuando tú estás esperando un milagro, hermano, hay algo que tú no puedes hacer y es dejar de creer. Amén. O sea, cuando estamos perseverando para que Dios haga algo, hay algo que tú no puedes dejar de hacer y es dejar de creerle al Señor. Amén. Puedes dejar de creer en ti mismo. Eso tal vez no impide que Dios haga un milagro. Porque te lo dije en un principio, conéctate con lo que te dije en un principio. Hombres no creían en sí mismos y Dios al fin y al cabo los usó. Amén. Pero lo que no puedes hacer es dejar de creer en Dios. Amén. Tanto Andrés como Felipe siguieron siendo apóstoles, eran discípulos y fueron apóstoles. Dios no los descartó, escúchame bien, por la ingenuidad, por su falta de sabiduría. Amén. Dios no lo descartó. Dios no lo descartó. Amén. Felipe dijo, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a 5,000. Obviamente, escúchame bien, la suma de las ofrendas que habían recaudado no alcanzaba. No hubiesen encontrado panadería en toda Galilea o Tiberia que pudieran sumar la cantidad de panes para alimentar a 5,000 personas. Era imposible, ¿ok? O sea, Felipe era una persona lógica y realista. Y él dijo, Señor, en el alfolí nada más hay 200 denarios. Amén. Lo que correspondía a un salario diario. Y él dijo, Señor, o sea, no alcanza. O sea, yo quisiera saber cómo vas a hacer, pero no alcanza, Padre.
no alcanza, ¿sabes? Y Felipe representa a aquellas personas, amén, que han caminado con Jesús, que han visto el milagro, los milagros, las grandezas, el poder de Dios actuar en su vida, pero siguen enfocados en la manera natural y en su propio criterio de cómo las cosas se van a dar en su vida. Amén. ¿Sabe? Dios le preguntó a Felipe para probarlo. La Biblia es clara. Por eso es que tú tienes que tener cuidado con lo que crees. Amén. Tienes que tener cuidado a quién le crees. Amén. Cómo manifiestas tu fe al Señor. Dios no prueba. Pues, literalmente. La Biblia se interpreta literalmente. Y dice que lo probó. Pero Jesús sabía qué tenía que hacer. Amén. ¿Pasó o no pasó la prueba, Felipe? Se rajó, hermano. Se rajó. ¿Sabe? Esto me lleva a identificar el por qué muchas veces las cosas no se desatan en nuestra vida. Felipe no fue la respuesta, o él no dio la respuesta que tal vez Jesús esperaba. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de esta historia? Que el Señor sabía qué tenía que hacer. Amén. El Señor sabía qué tenía que hacer. Y muchas veces nuestra manera lógica, natural, carnal de ver cómo Dios puede provocar una posible respuesta o desatar un milagro sobre nuestra vida, ¿sabe? Se puede convertir en una barrera definitiva para que Dios haga el milagro que estás esperando, hermano. Amén. No fue la respuesta de Felipe la que provocó la multiplicación. Amén. Pero después, por allá atrás, dice Andrés, se bajó, pasó entre los 5,000. Escúcheme, y dijo: Señor, acá hay un joven que tiene 5 panes y 2 panecillos. ¿Qué te parece? Pececillos. ¿Qué te parece? Pero ¿sabes qué, Señor? O sea, yo creo que esto no sirve para nada. Esto poquito para alimentar a tanta gente, esto no sirve para nada. O sea, él estaba más caliente, más cerca de la posibilidad de aquella que tenía Felipe. Desatinó totalmente, pero Andrés por lo menos vio el instrumento que Dios iba a usar, ¿cierto? Pero cuando miró la cerca dijo: no, esto no alcanza para nada. Ahora, cuando tú ves el contexto, me llama la atención que ya el Señor delante de ellos había sanado al hijo de un oficial del rey. Cuando tú ves el contexto después, te das cuenta que ellos fueron testigos de cómo una mujer samaritana que no gustaba de los judíos recibió la salvación. Y ese mensaje llegó a toda esa región donde esa mujer habitaba. Ya ellos habían caminado con Jesús y ellos vieron la manera como un paralítico fue sanado. Entonces Andrés tenía todos los argumentos para decir: Señor, pero yo creo que tú lo puedes multiplicar. Amén. Pero no lo hizo. Amén. ¿Sabe? Y muchas veces nosotros actuamos así, hermano. Amén. Yo he actuado así porque a veces las situaciones son tan apremiantes. ¿Sabe qué es lo importante? No es que tú en algún momento digas: los resultados dicen que la cosa está difícil. Amén. Lo que dice el médico, Dios es: Señor, ¿qué hago ahora? O sea, no juzguemos a Andrés, porque la verdad es que era poco, ¿cierto? Pero él no contaba. Por eso te dije, los milagros parecen los elementos similares en los que te nombré al principio, pero Dios los hizo de diferentes maneras. Amén. Escúcheme bien, no lo hizo de igual forma. No lo hizo de igual forma. Y Dios no va a hacer y no va a utilizar la forma que utilizó el ángel, no lo va a utilizar con Juan. Y tal vez puede ser un mismo milagro de sanidad. No lo va a usar de la misma forma como lo usó el rey, y lo va a utilizar con Carlos. Y puede ser un milagro financiero, un milagro de trabajo. Amén. Puertas, oportunidades, pero Dios puede colocar a alguien, pero Dios puede provocar de manera sobrenatural que las puertas se te abran. Dios lo hace con ustedes.
Estuvo cerca, pero su fe fue limitada. Amén. ¿Sabe? Él no pensó en qué podía hacer Dios con tan poco. ¿Sabe? Es lo que muchas veces uno siente, y permítanlo aplicarlo a lo personal. A veces uno siente que puede hacer uno, pues en este camino, para ser usado por Dios, para ser proyectado por Dios, para ser promocionado por Dios, para que se cumplan muchas promesas en donde Dios ha dicho que te va a exaltar, que te va a levantar, que te va a abrir puertas. Amén. ¿Sabe? Y este jovencito quedó registrado en la Biblia como aquel que hizo lo que nadie hizo en ese lugar. Amén. Entregar todo lo que tenía en manos del Señor. ¿Okay? O sea, para que Dios pueda usarte, se tiene que dar el paso de fe. ¿Okay? Tienes que dar el paso de fe. Tienes que creer en que Dios lo puede hacer. No te digas a ti mismo, pero es que yo no soy nada. Es que nunca he logrado nada. Es que nunca he alcanzado nada. O sea, nadie me conoce. Nadie me va a dar una oportunidad. Nadie me va a abrir una puerta. Yo jamás voy a predicar en ese lugar. ¿Sabe? Yo jamás pensé estar hablándole a gente. Pero ¿sabe? Dios me llevó siendo una persona, un transeúnte del Evangelio. Nadie conocía mi vida y comencé a predicar en un grupo de oración. Comencé a pastorear a 2 y a 3 personas. Comenzamos a tener 2 casas de oración. Comenzamos a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y no fue de un día para otro. Pasó el tiempo, escúcheme bien. Pero mientras Dios desataba esa multiplicación, Dios trabajaba en mi formación. Amén. Escúcheme bien. Y eso lo hace Dios y lo está haciendo en tu vida. Amén. Dios tomó lo poco que había en esa cesta y lo multiplicó para la gloria del Padre, para alimentar a la multitud que estaba en ese lugar. Amén. Tú no sabes qué va a hacer Dios con tu vida y hasta dónde Dios va a entender lo que está haciendo el día de hoy contigo. Tú no sabes realmente hasta dónde Dios puede llegar. Hoy hablamos de que Jesús multiplicó los panes y los peces. Amén. Pero ¿quién fue el que entregó esa cesta para que el Señor? Dios no puede multiplicar algo si no está en sus manos. Jamás. Jamás. Si tú no oras, ¿cómo vas a encontrar respuesta? Si tú no tocas, ¿cómo se te abrirá la puerta? Si tú no buscas, ¿cómo vas a hallar? Amén. Hay una parte del milagro que te corresponde a ti, me dice amén. Hay una parte del milagro en donde tú tienes que creerle sin ver una respuesta. Amén. ¿Sabes? Él entregó y él no pensó que van a decir en casa. Él no pensó que va a decir esta familia, si no era la familia de él para donde llevaba ese encargo. ¿Qué va a pasar con mis 2 panes y mis 2 peces? Y el Andrés corriendo por toda esa montaña con él. ¿Te puedes imaginar esa historia? Jesús aquí está, pero es poco. Es poco, pero menos mal que Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Amén. Ya el Señor sabía que ese joven iba a pasar por ese lugar. Ya Dios sabía, escúcheme bien, antes de que tú llegaras a esta iglesia, a quien yo le iba a predicar. Amén. Dios sabía en qué iglesia tú ibas a estar. Amén. Dios sabía las imposibilidades y las limitaciones tuyas. Amén. Dios sabía que tú estabas pidiendo por un trabajo y Dios te lo entregó cuando llegaste a este lugar. O sea, de esa manera actúa Dios. Dios sabía perfectamente que ese joven iba a llegar a ese lugar. ¿Cierto? Pero Dios pudo hacerlo de muchas maneras, pero le plació hacer. ¿Ok? Así que lo segundo con lo cual voy a cerrar es que no cuestiones las formas y la manera como Dios lo quiere hacer. ¿Cuál es nuestra meta? Que Dios lo haga, ¿cierto? ¿Ok? Tu meta se tiene que alinear a lo que Dios está haciendo.
y a la manera y a la forma que Dios utilice para provocar la respuesta que tú estás esperando. Juan capítulo 6, versos 11 y 12 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. No era de a uno para que alcance, no, cuánto querían, amén. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan. ¿Okay? Hay una pregunta que ya yo sé la respuesta, no sé si tú la sabes. Dime con cuánto llegó el joven a ese lugar. ¿Con cuánto? 5 panes y 2 pececillos. ¿Okay? ¿Y con cuántas cestas se fue? Con 12 cestas. ¿Cierto? ¿Ok? Todo lo que el Señor, escúcheme bien, todo lo que llega a las manos del Señor, todo el que llega a la mano del Señor, todo lo que tú pones en manos del Señor, el Señor lo puede multiplicar. Lo puede multiplicar. Sea lo que sea, dones, talentos, finanzas, lo que tú quieras, tu familia, tus hijos, todas las situaciones que tú estás enfrentando, Dios puede hacer un milagro que tú jamás esperaste que sucediera. Pero no sé si tú eres como Felipe. No, esto es irreversible, Señor. Esto no alcanza ni que yo pida perdón, ni que yo agache la cabeza, ni que yo reconozca la culpa. Eso se asemeja a los 200 denarios. O sea, no sirve. ¿Cierto? Muchos estamos representados tal vez en Felipe, pero otros también están representados en Andrés, el que dice: sí, yo voy a la iglesia, yo creo en la palabra que se desató, me quebranté, pero esto no es suficiente. O sea, el problemón que yo tengo en casa, el problemón que yo tengo en mi finanza, o sea, es demasiado grande. O sea, lo que yo recibí hoy no es suficiente para lo que yo estoy viviendo. ¿Sabes? Y miramos la cesta, decimos: 2 pececillos y 5 panes, no alcanza. ¿Amén? O sea, no va a alcanzar que yo vaya a la iglesia. Y es ahí donde, escúcheme bien, fallamos y colocamos una pared o somos piedra de tropiezo para que el milagro que Dios quiere hacer se desate. Amén. La pregunta es, o sea, ¿qué representa en tu vida los panes y los peces? ¿Okay? Yo tuve que luchar con muchas cosas, como te dije al principio. Para mí, los panes y los peces representaban limitaciones con las cuales tuve que crecer en todas las etapas de mi vida, y aún conociendo al Señor tuve que lidiar con ellos. Pero el Señor me sorprendió y los multiplicó y los convirtió pues en talento, en dones, en habilidades, y colocó el corazón de pastor para hacer lo que hoy yo hago. Pero ¿qué representa para ti los panes y los peces? Tu familia, tus hijos, tus finanzas. ¿Ok? Porque panes y peces siempre va a haber, pero a veces no alcanza. Tener una buena economía, pero falta de unidad familiar, no alcanza. ¿Cierto? Hay panes y hay peces, pero hay escasez de otras cosas. ¿Cierto? No hay suficientes panes y peces para ser feliz, para estar en plenitud. Hoy es una buena noche para que eso lo puedas colocar en manos del Señor. Amén. Y que podamos despojarnos de nuestro propio criterio y de nuestra manera, tal vez como Felipe, de pensar que no alcanza yendo a la iglesia, no alcanza siendo cristiano. A veces la lógica no sirve. Los que andamos por vista no funcionamos de esa manera. ¿Sabe? Los que andan por vista creen en lo natural,
fe creemos en lo sobrenatural. ¿Me dice amén? Los que andan por vista creen en las cosas comunes y ordinarias. Los que andamos por fe creemos en un Dios sobrenatural y extraordinario. Amén. Entonces, lo que Dios hizo ante lo ordinario que dijo Felipe y lo que propuso Andrés, escúchame bien, lo ordinario lo convirtió en algo extraordinario. ¿Me dice amén? ¿Sabes? La palabra extraordinario, un día me sorprendió el Señor con esa. La palabra extraordinaria es una palabra compuesta. ¿Sabes qué significa extraordinario? O sea, que Dios coge lo ordinario y añade un extra sobre lo que tú estás queriendo alcanzar. Amén. Eso es extraordinario. Tú y yo éramos personas ordinarias y Dios está trabajando para hacernos extraordinarios. Amén. Tú y yo llegamos con situaciones ordinarias y comunes que viven las familias que están allá afuera. Pero eso tiene que cambiar. Si dejas obrar y colocas en manos del Señor tus panes y tus peces. Amén. Vamos a orar y vamos a estar en pie y entregar este tiempo y esta palabra al Señor para que el Señor haga lo que tiene que hacer. ¿Sabes? Recuerda siempre esto. Cuando escuches este milagro, recuerda que ya el Señor sabía de antemano lo que tenía que hacer. Dios de antemano sabe de que tú tienes necesidad. Dios de antemano sabe cuáles son tus luchas y cuáles son tus cargas. Dios de antemano sabe con lo que estás lidiando en tu corazón, con las situaciones que tú no quieres hacer, pero las sigues cometiendo. Dios sabe que estás lidiando con problemas de carácter, con actitudes. Dios sabe y conoce perfectamente las luchas que estás librando en lo secreto y en lo público. Dios sabe la falta de oportunidad que para este tiempo ha llegado pues está tocando tu vida. ¿Sabes? Hay cosas que no se te están dando y estás orando, estás siguiendo y estás perseverando en eso. Dios lo sabe perfectamente y Él ya sabe lo que tiene que hacer. Amén. Escúchame bien, lo que te digo y lo que puedes extraer de esta enseñanza es que Dios no va a hacer algo ordinario. Dios hace cosas que tú jamás pensaste que se te iban a dar. Dios no se mueve en respuestas fáciles. Amén. Dios utiliza situaciones inusuales para provocar respuestas inusuales y para que puertas que no estaban esperando en tu vida sean las que se te abran a ti. Amén. Jamás ninguno de los que estaba ahí, ninguno de los 12, ninguno de los discípulos, ninguno de los maestros de la ley, ninguna de las ovejas que estaban escuchando esperaba que ese milagro llegara a través de lo que tenía ese joven en ese centro. Entonces tú no sabes de dónde viene tu milagro y no trates de buscar la manera de visualizar lo que Dios está queriendo hacer, porque Dios te va a sorprender de manera sobrenatural. Amén. No es la puerta que tú quieres, es la puerta que Dios te va a abrir. Es la puerta que Dios sabe que tú necesitas. Él sabe lo que tú necesitas. De antemano Dios sabe lo que tiene que hacer con tu vida. Amén. Entonces, en esta noche es una buena noche para descansar y saber que Dios tiene el control absoluto de lo que pasa contigo, de lo que pasa con tu casa, de lo que pasa con tus finanzas, de lo que pasa con tu servicio, con tu ministerio y todas las cosas que tú has puesto delante del Señor. Amén. Dios sabe lo que tiene que hacer, es lo importante. Y tú tienes que salir de este lugar confiado en que Dios tiene el control de cada paso que tú das. Amén. ¿Sabes? Nada de lo que hagamos, escúchame bien, sucede sin que Dios apruebe nuestro camino. Amén. Él es quien ordena los pasos del hombre. Dice la palabra, y Él es quien aprueba nuestro camino. Dios no va a permitir que algo malo pase. Hay situaciones que vamos a enfrentar, pero Dios sabe lo que tiene que hacer. Amén. Habrá escasez, pero Dios sabe que necesita provisión. Habrá situaciones familiares, pero Dios, el Dios que concilia, estará presente para traer un lazo de tu casa y sobre tu familia. Él sabe, apela al que sabe lo que tiene que hacer. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta noche y declaramos victoria, Señor, sobre cada circunstancia que se ha levantado sobre nuestra vida. Y declaramos, Señor Dios, que las puertas
se abre para aquel que ha tocado y no se ha abierto. Dios, que tú traes oportunidades para tus hijos, para tu pueblo, para aquel que no tiene trabajo, Señor. Desata una respuesta, desata un milagro, Señor. Multiplica las oportunidades, Señor, en el nombre de Jesús. Trae provisión sobre las familias de esta casa, Señor. Tú eres el Dios que multiplica. Dios, tú eres el Dios que añade. Tú eres el Dios, Señor, que tiende su mano. Tú eres Jireh. Tú eres el que provee, Señor, en medio de la escasez y en medio, Señor, de las dificultades económicas, financieras. Tú eres quien nos provee, Señor. Y en esta noche también oramos por una respuesta, por un milagro, por una sanidad. Señor, rompe todo yugo de enfermedad que en este momento pueda haber sobre los cuerpos, sobre las personas. Señor, no solamente las que están aquí, sino las que están en casa, nuestra familia, los nuestros, Señor, en el nombre de Jesús. Tócalos, Señor, extiende tu mano sobre sus vidas, sobre su cuerpo, sobre cada parte afectada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Reprende al devorador por nosotros, Señor. Rompe todo yugo de iniquidad, Padre. Toda obra de las tinieblas, Padre. Tu palabra dice que ninguna obra de las tinieblas prosperará sobre nosotros, Señor. En esta noche declaramos que el enemigo tiene que retroceder, amén, ante las declaraciones, ante tu oración, ante las promesas que Dios ha desatado sobre tu vida. Que el enemigo en esta noche reconozca a hombres y mujeres que se han levantado y se han puesto sobre la brecha para declarar que son más que vencedores en Cristo Jesús, amén. Vamos a dárselo fuerte. Amén y amén. Amén. Bendice a la persona que está a tu lado y dile: te espero el domingo en este lugar. Dios te bendiga y Dios te guarde.